¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Soy Carlos Godoy Rodríguez y como de costumbre los invito a que se suscriban si no lo han hecho aún haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que activen las notificaciones para que les avisemos cada vez que se produzca un nuevo episodio por el canal. Sumérgete en el fascinante universo del diseño experimental. En nuestro video, Entendiendo el diseño experimental, una guía paso a paso, te llevaremos de la mano para explorar los fundamentos esenciales de esta metodología científica. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y descubre cómo dominar cada paso del proceso con éxito. No te lo pierdas. ¿Estás listo para llevar tu investigación al siguiente nivel? Si es así, no busques más. Diseñar un experimento es la clave para probar tu hipótesis y llegar a conclusiones válidas. En esta guía te llevaremos a través de las decisiones que debes tomar en tu diseño experimental utilizando un ejemplo de la vida real para explicar cada una de esas decisiones. ¿Qué es un experimento? Bien, sucede que al manipular una variable independiente y medir su efecto sobre otra variable llamada dependiente, los investigadores pueden determinar si existe una relación entre las dos. De manera que un experimento es un método de investigación utilizado para abordar las relaciones de causa y efecto. Comienza con una predicción que se llama hipótesis y luego prueba esa predicción en un entorno controlado. Ok, hablemos ahora del paso a paso para diseñar un experimento. El paso 1 es identificar las variables involucradas. Luego hay que equilibrar la validez interna y externa. Continuamos con la fase de manipulación de la variable independiente. Luego hay que decidir el tipo de diseño que vamos a utilizar, si es entre grupos o intragrupos. Continuamos con la planificación para medir las variables y finalmente tenemos que tomar en cuenta las consideraciones de índole ético. Entonces, el primer paso para diseñar un experimento es identificar las variables independientes y la dependiente. La variable independiente es el factor que se manipula, mientras que la variable dependiente es la medida del cambio causado por la primera. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos evaluar el efecto del uso de métodos de enseñanza activos, vale decir clase invertida, aprendizaje basado en proyectos ABP y aprendizaje basado en investigación ABI, sobre los resultados de una prueba de química. En este caso, el método de enseñanza activo es la variable independiente y la puntuación en el test de química sería la variable dependiente. Se ve más claro en el presente diagrama, a partir del cual se infiere que los métodos de enseñanza activos, tales como la clase invertida, el ABP o el ABI, tienen algún tipo o pudieran tener algún tipo de influencia sobre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en una prueba de química. Esta es precisamente la hipótesis a probar. El paso 2 se refiere a equilibrar la validez interna con la externa. La validez interna tiene que ver con la firmeza con la que se puede demostrar la causalidad. En otras palabras, la confianza que se tiene en que la manipulación de la variable independiente
provoca un cambio en la variable dependiente. Por otro lado, la validez externa tiene que ver con la certeza con la que puedes generalizar los hallazgos a poblaciones más grandes o entornos de la vida real, fuera del entorno controlado de un experimento. Sucede que los experimentos tienen una mayor validez interna, pero menor validez externa, en comparación con otros tipos de investigación. Por lo tanto, es importante considerar ambos tipos de validez en el diseño de un experimento. El paso 3 de este proceso es manipular la variable independiente. Para manipular la variable independiente, necesitarás crear dos o más condiciones que también se conocen como tratamientos. Por ejemplo, en nuestro experimento sobre los métodos de enseñanza de la química, se podrían tener tres condiciones o tratamientos. Uno sería el método de la clase invertida. La condición 2 sería el método de aprendizaje basado en proyectos, ABP. Y la 3, el aprendizaje basado en indagación o ABI. Muy bien, en el paso número 4 tenemos que decidir si vamos a optar por un diseño entre grupos o intragrupos. Un diseño entre grupos significa que cada sujeto solo experimentará una condición. En nuestro ejemplo, esto implicaría que hay tres grupos, uno para cada método de enseñanza activo de la química. Por otro lado, un diseño intragrupos conlleva que cada sujeto experimentará todas las condiciones. En nuestro ejemplo, esto implicaría que a cada sujeto se le realizaría una prueba de química después de recibir clases de esta asignatura mediante los métodos de clase invertida, ABP y ABE. Por ejemplo, en un diseño entre grupos, podemos dividir a un grupo mayor de 30 estudiantes en tres grupos más pequeños que son iguales, por ejemplo, de 10 estudiantes cada uno. El grupo 1 recibiría clases de química a través del método de clase invertida. El grupo 2 recibiría los mismos contenidos a través del método de aprendizaje basado en proyectos o ABP. Y el grupo 3 recibiría clases de química a través del método de aprendizaje basado en indagación. A continuación, habría que asignar estudiantes al azar a cada grupo. Luego, realizar pruebas de química antes y después de aplicar cada uno de los métodos de enseñanza activo. Y finalmente, comparar los puntajes entre los grupos. Por otro lado, en un diseño intragrupos, utilizando los mismos 30 estudiantes, se diseñan tres sesiones diferentes. La sesión 1 consistiría en aplicar la clase invertida y luego un test de química. La sesión 2 sería aplicar el ABP y luego una prueba de química. En la sesión 3 se aplica el ABI y la correspondiente prueba de química y luego se comparan los cambios en el puntaje de cada estudiante. Bien, el paso 5 consiste en planificar cómo se van a medir las variables. Lo primero es aplicar un pretest de química a todos los participantes. Luego, implementar la intervención durante un periodo de tiempo definido, por ejemplo, 8 semanas. Tiene que haber un grupo control que reciben clases mediante el método tradicional de enseñanza, el grupo 1 que va a recibir clases mediante clase invertida, valga la redundancia, donde los estudiantes acceden a materiales de estudio en formato de video pregrabados y luego utilizan estos videos para llevar a cabo actividades y discutir conceptos en clase presencial. El grupo número 2 desarrolla proyectos
en pequeños comités donde formulan preguntas, diseñan estrategias de solución, recolectan y analizan los datos y presentan sus conclusiones. El grupo 3 lleva a cabo actividades de indagación guiada, donde plantean hipótesis, diseñan experimentos, recolectan y analizan datos, y además formulan conclusiones basadas en la evidencia. Y finalmente se aplica un post-test de química a todos los estudiantes. Por último, pero no menos importante, no olvides tener en cuenta la ética al diseñar tu experimento. Esto incluye obtener el consentimiento de los participantes, minimizar cualquier daño potencial y garantizar el anonimato de los datos. Dependiendo de la naturaleza del experimento y de sus participantes, es posible que necesites también obtener la aprobación del comité de ética de tu respectiva universidad. Muy bien, ahora que comprendes los ingredientes claves del diseño experimental, estás listo para sumergirte y comenzar a diseñar tu propio experimento. Recuerda, los pasos más cruciales son identificar las variables, equilibrar la validez interna y externa, manipular la variable independiente, decidir un tipo de diseño, planificar las medidas y finalmente las consideraciones de índole ético. Bien, hemos llegado al final. Espero que con esta guía paso a paso te conviertas pronto en un verdadero maestro del diseño experimental. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo completamente gratis haciendo clic sobre el botón rojo que aparece a continuación. También sería conveniente que actives las notificaciones para que te avisemos cada vez que se produzca un nuevo episodio por el canal. No siendo más nada por ahora, te invito a que nos encontremos en un próximo video. Y antes de que se me olvide, te dejo con el listado de referencias utilizadas para elaborar este video. Hasta pronto.